Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio ya a la clase de esta semana. Ya nos encontramos en la cuarta semana de este tercer bimestre, cuarto bimestre, perdón, y último también antes de los exámenes mensuales que se aproximan la semana que viene. ¿Ok? Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Vamos a continuar con las generaciones de la literatura peruana en cuanto a la época del siglo XX, el siglo pasado. Hemos hecho nosotros la generación del 50 la semana pasada y hoy día nos toca pues la generación del 60. ¿Ok? Ahí están los datos. Cuarta clase, cuarta secundaria. Empezamos entonces. Es necesario recordar qué cosa es una generación de manera general y enlazarnos también con lo que es una generación, o cómo fue la generación del 50 de la clase anterior, ¿no? Te dije y te comenté que una generación es pues un grupo ya de personas que han nacido en un determinado lugar, en unos determinados años, en años parecidos, y que tienen pues las mismas formas de vivir, ¿no? Los mismos gustos, los mismos problemas sociales, los mismos, el mismo contexto histórico, ¿no? Entonces, todos esos patrones indican pues una generación, ¿ok? Ahora, en el aspecto literario te comenté que una generación literaria es aquel grupo de escritores que han nacido en años parecidos, ¿no? Y que sobre todo enfrentan un mismo problema social, ¿ya? O han reaccionado ante un mismo problema social. En el caso de nuestro país, las corrientes literarias acabaron, pues, se podría decir, ¿no? Con el indigenismo. A partir de ahí, lo único que vino en el Perú fueron generaciones, ya no hubo tanto corrientes literarias, sino hubo generaciones. Apareció pues en la época del 50 un grupo de escritores este, que pues enfrentaron el problema social de la migración del campesino, de la gente del campo a la ciudad, o sea, enfrentaron el problema de la urbanización, de este enfrentamiento, pues, ¿no? Ese crecimiento de la ciudad de Lima. Entonces, esta generación de 50 abarcó eso, ¿no? Pero en los años 60, que es lo que vamos a ver el día de hoy, en los años 60, la cuestión fue diferente. Ya Lima ya estaba invadida, Lima había crecido en su población, ya Lima ya era una ciudad inmensa en cuanto a habitantes, y ya se habían establecido ciertas cosas después de esta famosa migración, ¿no? Entonces, los años 60 ya estaba un poco más estable. ¿Qué apareció en los años 60? No solamente en el mundo, sino también, no solamente en el Perú, sino también en el mundo, aparecieron pensamientos sociales, ¿ya? Estilos de vida. Por ejemplo, ¿quién no ha visto a un hippie o quién no ha escuchado de un hippie, ¿no? Un hippie pues era una persona o es una persona que pues tiene el pensamiento de solamente vivir la vida sin planificar lo que podría ser el futuro de su propia vida, ¿ok? Simplemente eso, ¿no? Vivir la vida al instante. Entonces, ese pensamiento de paz y amor a todo, de no preocuparse por la cuestión de la vida, fue adoptado, ¿no? Aparecieron otros, muchos más pensamientos, ¿ya? A lo cual nosotros vamos a llevar pensamientos sociales. Por ejemplo, el más influyente de todos es el feminismo. Aquí por primera vez nace un feminismo propio, ya, de lo que hoy ya se determina lo que es. Entonces, aquí ya comienzan a aparecer estas ideas de que la mujer es igual al hombre en todo sentido, ¿ok? Porque hay que recordar que previo a eso, la mujer todavía no era tan reconocida como el varón en todas las cuestiones de la vida humana, ¿no? Y en el Perú no era excepción. Entonces, eso comienza a cambiar en estos años. Hay mucha influencia también, mucha influencia de la música, mucha influencia de la moda en cuanto al cómo vivir. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el rock, el género musical del rock comienza a tener un apego inmenso en todo lo que es esta parte del mundo Sudamérica y el Perú pues no sería excepción. ¿Ok? Entonces, mira esta cuestión de estos pensamientos, ¿no? De estos estilos de vida, ¿ya? El Perú que vivía en la cuestión política, el Perú vivía pues su cuarto militarismo,
Es decir, que los gobernantes eran militares y tomaron el poder a la fuerza, ¿ya? Hubo un gobierno también de Belaúnde Terry, 5 años, de 63 a 68, pero esa fue la excepción. Sin embargo, previo a eso, había un militar y pos a eso también había un militar. Entonces, pues podemos decir que el Perú vivía pues en un contexto de militarismo, ¿ya? ¿Qué más podemos hablar del contexto histórico a nivel no solamente del Perú, sino a nivel mundial? Había muchos avances tecnológicos en la astronomía, se hablaba por primera vez de que el hombre tenía que llegar de que había llegado a la luna, de que el hombre podía hacer esto, que podía hacer el otro, se hablaba muchísimo, muchísimo de la parte espacial del hombre, ¿no? Que debía conquistar el universo, que debía conquistar la galaxia y un montón de cosas. Entonces, la astronomía había tomado bastante auge, se podría decir, por los avances que se habían, pues, llegado, ¿no? Fue una época muy bonita para esta parte de esta ciencia, ¿no? La informática igual, aparecen las computadoras ya un poco más establecidas, por primera vez inicios de lo que es lo que puede llamarse computadora, ¿ya? Y programas informáticos. La medicina también toma un pequeño auge gracias a los nuevos inventos, a las nuevas máquinas para poder, pues, de repente observar ciertas enfermedades, ¿no? Ahora, en el plano económico sucede algo muy curioso en el Perú, no solamente en el Perú, sino en todo lo que es Sudamérica. Los países comienzan a hacer alianzas, ¿ok? Comienzan a hacer alianzas eh, para formar, pues, lo que nosotros conocemos como bloques económicos, ¿ya? En Europa, por ejemplo, también comienzan, pues, a los países a unirse, para que luego se forme lo que nosotros hoy conocemos como, pues, ¿no? La Unión Europea, ¿no? Los países se van internacionalizando económicamente, ¿ya? Es decir, comienzan a haber pactos de países o de libre mercado. Comienzan los países a hacer uno con otro ciertas alianzas para vender y comprar productos, ¿ya? Cosa que antes no había, o cosa que antes no se hacía. Siempre los países han pensado en sí mismos y aquí en esta época del 60 comienzan a hacer ya pactos, comienzan a formarse bloques, ¿ya? Económicos. La Guerra Fría está teniendo una cuestión más tensionaria, es decir, los países ya se van apegando bastante a lo que es la ideología estadounidense y lo que es la ideología rusa, y la tensión va creciendo, ya se hablaba de una posible tercera guerra mundial, porque comenzó una guerra armamentista, ¿ok? En ambos bloques del mundo, los bloques que te he mencionado, ¿no? Ya, en el Perú también se masifica lo que son los medios de comunicación. La televisión, por ejemplo, adquiere un gran poder, ya había pasado por su primera época, y acá comienza ya, pues, a tener una época ya de masificarse, es decir, de ampliarse, muchísimo más gente, pues, observaba la televisión, ya se estaba poniendo de moda, como quien dice, la radio estaba quedando desplazada, y aquí ya, pues, hay mucha influencia de parte de este medio de comunicación. Mira, este es el contexto histórico en el que nace esta generación de escritores que se va a enfrentar, pues, a estos problemas sociales, a esta nueva forma de vivir, a esta cuestión de economía, a esta nueva política, este nuevo militarismo en el Perú, a esta influencia de la televisión. Se va a enfrentar a todo esto, se va a encontrar con todos estos problemas políticos, económicos y sociales. Y obviamente esta generación del 60 del Perú va a afrontar esto y va a reflejar esto en las obras literarias, va a reflejarlo en las novelas específicamente. Sin embargo, esta generación tiene algo muy curioso que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Esto, por favor, no lo copien, ya, no lo copien. Ya. Esto de características sí, ¿ya? Sería bueno que pongas en tu cuaderno de título la generación del 60 y de frente pongas características, ¿ya? No vamos a definir lo que es una generación porque lo hemos hecho aparentemente, lo hemos hecho la clase pasada, ¿ok? Ahora, estas son las generaciones, estas son las características de la generación. Esto sí debes tener en tu cuaderno. A ver, como característica la primera, debo decirte que esta generación va a sobresalir en la parte de poesía más que en la narrativa. Si nosotros retrocedemos a la generación de 50, te he mencionado que esta generación va a sobresalir en la parte narrativa. Es más, solamente se le llamaba narrativa urbana. Te mencioné eso. O sea, la parte de género narrativo, la novela, el cuento, ¿no? Específicamente. Pero en esta generación del 60, lo que va a sobresalir, no quiere decir que no haya narrativa, al contrario, sí hay narrativa, pero lo que va a sobresalir es, pues, la parte poética. La generación del 60 se caracteriza por una poesía, bastante poesía. Inclusive, algunos lo conocen ya como generación poética del 60,
no, ya no como generación de 60, sino como generación poética de 60. ¿Okay? Entonces, como primera característica, no olvides eso, que es examen, pregunta de examen mensual. Característica principal de la generación del 60 es, pues, que sobresale en el plano poético. ¿Ok? Entonces, como eso, ¿dónde está mencionado eso? Está, pues, en la segunda característica, ¿no? Que dice, esta generación es mayormente poética. Ahora, arriba de eso dice que la mayoría de los escritores de esta generación van a salir de las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Okay? Es decir, este grupo de escritores, que van a ser 8 o 10 escritores, mayormente, no quiere decir que todos van a salir de esta universidad. O sea, son personas que han estudiado, literatos, escritores que han estudiado la carrera pues de letras o la carrera de literatura o la carrera de lo que es periodismo, ¿ya? De esta universidad. Entonces, es curioso ese dato, ¿no? Cosa que no ha pasado en la generación del 50 ni en la generación del 70 que viene. ¿Qué más? Como tercera característica es que es la influencia narrativa, ya narrativa, no poética, la influencia narrativa de las técnicas vanguardistas europeas y norteamericanas. Es decir, como el vanguardismo tenía bastante poder todavía en esta parte del mundo que se ha mencionado, esta influencia de hacer cuentos vanguardistas, ¿ya? Que no tengan una lógica adecuada, que toquen temas extraños, temas que a la gente no le gusta, ¿ya? Influye bastante en los autores, escritores peruanos dedicados pues a la narrativa, ¿ya? ¿Qué más? El tema de la que mucha gente piensa, es decir, los temas que les interesa a muchas personas. Ya no se toca mucho los problemas que se observa, sino los temas que interesan. Como política quiere decir, pues, temas amplios, temas inmensos, ¿ya? Que tienen que ver, pues, con las grandes ciudades, ¿ya? Y por último, vamos a decir nosotros como característica de esta generación, que hubo un amplio, esta es una característica netamente de ellos, que hubo un amplio desarrollo psicológico de los personajes en las obras narrativas. Es decir, los personajes principales de los cuentos, de las novelas, en la parte narrativa, los cuentos de las novelas, van a pues adquirir una cuestión psicológica muy remarcada. Es decir, que los personajes van a comenzar pues a sufrir cuestiones anormales de personalidad, se va a ver reflejado lo que piensan, lo que sienten, lo que sufren, se va a ver reflejados problemas de ansiedad, problemas mentales y todo lo que engloba pues al comportamiento humano dentro de estos temas cosmopolitas. ¿Ok? Entonces, la psicología de los personajes se ve muy remarcado en los cuentos, en las novelas de esta generación del 60. ¿Ok? Entonces, joven, 2 minutos, copia este esquema, por favor, que sea en esquema si es posible, ¿ya? Y luego continuamos con la tercera parte de esta clase, ¿ok? Entonces, unos minutitos y luego avanzamos, ¿ya? Bueno, jóvenes, mencionarte antes de seguir avanzando de manera un poquito más personal, lo del día sábado. El día sábado nosotros, la institución, los profesores de secundaria específicamente, hemos propuesto pues hacer un simulacro que ya está programado, ya se ha avisado desde la semana pasada, ¿no? Lo que es el simulacro virtual 2020. Está programado para este sábado 14 de noviembre en la mañana, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos decir sobre ese simulacro? 2 cosas importantes. Lo primero es que sería bueno que lo tomes en serio, ya que los resultados de dicho simulacro van a ser considerados como una nota en todos los cursos, ¿ah? Incluyendo a los cursos de talleres, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que debo decirte. O sea, que tómalo en serio porque el resultado de dicho simulacro va a ser considerado como una nota más dentro de las áreas correspondientes, todas las áreas y todos los cursos, talleres también, ¿ya? Esa nota va a salir en base a un promedio. Eso quiere decir
si son 100 preguntas y usted contesta, vamos a suponer, pues, no sé, 40, ya se va a sacar un porcentaje, o vamos a suponer que su nota general sea, pues, 12. Ya, entonces ese 12 va a ir a todos los cursos. ¿Okay? Si su nota es 18, eso va a ir a todos los cursos. Entonces, te va a ayudar bastante si tú lo tomas en serio y te va a perjudicar si es que no, ¿ya? Si es que no lo tomas en serio. Entonces, eso debo decir. Ya. Y lo segundo es que este simulacro es una cuestión de iniciativa de los profesores, también para ver cómo hemos avanzado de repente este año, ¿no? Que ha sido un poco dificultoso, eh, curioso, ¿no? Un año circunstancial, se podría decir, por la forma en que hemos llevado la clase y por la forma en que nos hemos visto obligados a adaptarnos en el plan educativo, tanto ustedes como nosotros, ¿ya? Entonces, no es nada nuevo decir, pues, que esto es diferente, ¿no? Diferente. Entonces, es una iniciativa que necesitamos, pues, que ustedes también lo tomen como tal. Y en ese sentido, pues, participar, ¿ya? En ese sentido, participar, tomarlo en serio, cobijarte en esta evaluación, ¿ya? Entrar con puntualidad. Es relativamente importante para nosotros como ver cómo estamos y para ustedes cómo van, ¿no? Pues es necesario saber. ¿Qué se va a preguntar, profesor? Todo lo que hemos visto en el año, ¿no? Pero de repente los temas más importantes de cada bimestre, ¿no? Los temas más importantes, la literatura inca, ¿no? Es lo más importante del primer bimestre. Del segundo también hay algo más importante, del tercero también, y de este bimestre también, ¿no? Entonces, va a venir de todo el año, pero no te olvides que va a venir de acuerdo a lo que se considera que tú deberías conocer. Ya son preguntas que tú deberías responder normalmente y que hemos visto en el año. Ya, la hora está establecido ya, si no me equivoco, empieza a las 9, termina a las 12. Profesor, y si yo termino antes, puedo retirar así. ¿Va a haber Zoom? Sí, va a haber Zoom para cualquier tipo de pregunta, ya de acuerdo al horario, ¿no? De acuerdo a la programación, mejor dicho, que nos den. Va a haber una programación que va a salir en estos días, a ver qué profesor puede estar con tal aula, ¿no? Para resolver cualquier tipo de preguntas o problemas que puedan surgir. ¿Por dónde va a ser? Va a ser por Drive, ya va a ser por Drive. Se le va a enviar pues el enlace, usted entra directamente al examen y también va a haber un enlace que va a estar por Educay de Zoom, ¿ya? Entonces usted entra, responde. Así como hicimos en el primer semestre, ¿no? En el primer semestre dabas tus exámenes por Drive, ¿verdad? De esa manera. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Nada más, solamente que por favor participe en este asunto, que es obligatorio, se podría decir en el sentido moral, ¿no? ¿Ya? Yo particularmente sí voy a tomarlo demasiado en serio y yo quisiera ver la participación de todos. Los dos cuartos, cuarto A y cuarto B. Bueno, ahora sí, seguimos avanzando con lo que tenemos programado el día de hoy. Ya. Cualquier duda sobre el simulacro, en estos días vamos a ir aclarando con ciertos comunicados. ¿Ok? Si hasta el día viernes todavía tienes dudas, pregunta a tu tutor, en el caso de cuarto A, pregunta a tu tutor, y en el caso de cuarto B me pregunta a mí y lo solucionamos. ¿Ya? Pero hay que esperar los comunicados que van a salir mañana, hoy día, mañana, posiblemente el miércoles. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver este esquema un poquito grande en el sentido de lo que abarca, pero toca temas específicos. ¿Ya? Vemos acá, dice la generación del 60. Dice, se caracteriza porque la literatura era vista como un medio, como un instrumento para crear una conciencia de clase, una conciencia de la realidad. Te hablé de la cuestión de los temas cosmopolitas. Cosmopolita quiere decir, te vuelvo a explicar, quiere decir que va a abarcar temas generales, ya mundo. Cosmopolita quiere decir para cantidad, diversidad, es lo que quiere decir, ¿ok? Ahora, esta generación ya no tuvo específicamente los caracteres que tiene una generación normal. ¿Cuáles son esos caracteres de una generación normal? Nacer en mismos años o años parecidos, nacer todos en un mismo lugar y enfrentarse a un problema social.
Esta generación no, esta generación no se enfrentó a un problema social, sino se enfrentó a muchos problemas sociales, políticos y económicos. Se enfrentó a novedades, a avances tecnológicos, etcétera. Por lo tanto, no tuvo un carácter generacional, sino tuvo un carácter ideológico, es decir, una manera de ver el mundo, una manera de pensar, ¿ya? Se comienza pues a pensar, se podría decir que tuvo una influencia de lo que hoy conocemos como globalización, ¿ok? Porque analizaba pues problemas a nivel mundial, ¿no? En el mundo, por ejemplo, en Sudamérica aparece lo que conocemos nosotros como el boom literario, ¿ya? El boom literario, y te explico, porque es importante que entiendas esto, el boom literario va a ser pues que no solamente en el Perú, sino que en todo Sudamérica comienzan a aparecer bastantes en la época del 60, bastantes escritores. Y no solamente cantidad, sino que a su vez calidad de escritores. O sea, los escritores que aparecieron en cantidad eran muy buenos, muy buenos. Y como todos eran buenos de cada país, entonces como todos eran buenos y aparecieron bastantes, fue como un boom, ¿no? Estuvo de moda. El boom hace referencia pues a una explosión que abarca bastantes cosas, ¿no? Entonces, literario, porque obviamente son escritores. Por ejemplo, aparece Carlos Fuentes en México, aparece Gabriel García Márquez en Colombia, aparece Mario Vargas Llosa en el Perú. Entonces, escritores muy buenos y que han ganado premios Nobel en literatura. ¿Ok? Esta generación de 60 no solamente abarca el Perú, sino abarca a casi todo Sudamérica o Hispanoamérica, ya para incluir a México, los países de Centroamérica, eh, pues, en su influencia, ¿no? Ahora, eh, ¿quiénes son esos representantes en el Perú? Porque eso es lo que nos interesa de este mapa, ¿no? ¿Quiénes son los representantes de la generación del 60 en el Perú? Le dije que sobresale en poesía, pero también existe narrativa. En poesía, pues, va a sobresalir cuatro poetas entre todos, ¿no? Javier Heró, va a sobresalir Luis Hernández, ¿ya? Marco Matos, ¿ya? Y Antonio Cisneros, ¿ok? Ellos es lo que va a sobresalir, los cuatro principales. De entre esos cuatro, el que va a tener, pues, de repente una pequeña diferencia para nuestra clase sería, pues, Javier Heró, ¿ok? Javier Heró. Ahí están las obras de cada uno de ellos. Javier Heró, el famoso poema El Río, en 1960 tenemos El viaje, La estación reunida, poesías completas y homenaje en 1964, y Poemas a dos veces, en 1967, con lo que habla pues sobre César Cal, ¿no? Tenemos a Luis Hernández, Orilla, las constelaciones y otras obras más. Ahora, con Antonio Cisneros, va a ser un poeta que va a tener bastante cuestión relacionado pues a ganar premios, ya a ganar premios. Un poeta muy reconocido para nuestro país, muy leído hasta la actualidad, ¿ok? Escribió también estudios, no solamente poesía, sino estudios sobre la misma literatura peruana, estudios sobre la cuestión de sociología, ¿ya? Sus obras, Comentarios Reales de Antonio Cisneros, que ganó el Premio Nacional de Poesía en 1964, Canto Ceremonial contra un oso hormiguero, que ganó el Premio de la Casa de las Américas en 1968, ¿ya? Agua que no has de beber, Crónicas del Niño Jesús de Chilca, Premio Latinoamérica de Poesía de Rubén Darío en 1981 y 1984. Como tú puedes ver, es una persona muy reconocida por la cuestión de premios, ¿no? Y Marco Matro, ¿ya? Escribió pues Biblioteca de Mar, Desperdicio, Vértigo, por ejemplo, es un poemario muy bonito. Carpe Diem, ¿ya? Que significa pues aprovecha el tiempo, ¿no? Donde no se ama y casa nuestra. Entonces, mira, estos poetas han sido muy buenos, jóvenes. Vamos a leer una poesía de Javier Heró dentro de un momento. Ahora, en representantes narrativos tenemos pues a Osvaldo Reynoso, que es de una generación anterior, pero que se lo considera también de esta, ya que aquí escribe sus mejores obras en esta época, y sobre todo es aquí donde él pues es un poco más conocido y más leído, ¿ya? Entre sus obras principales tenemos pues a Luzbel, Los Inocentes, por ejemplo, es un cuento, son cuentos. Sin embargo, lo que le hace conocido a él es la novelita
pequeña, en octubre no hay milagros, ¿ya? Donde toca pues todos los temas que se vieron en la cuestión social del 50, pero que en el 60 ya van tomando forma, están más establecidos, entonces en octubre no hay milagros, pues toca eso, esas cuestiones, ¿no? El escarabajo y el hombre, En busca de Aladino, Los eunucos inmortales, es otra novela conocida por él, ya una novela un poco más juvenil, ya El goce de la piel, Las tres estaciones, que ha publicado hace algunos años, y la última novela, En busca de la sonrisa encontrada, cuando todavía, ¿no? En el año 2012. Ahora, Osvaldo Reynoso, pues, yo he tenido la oportunidad, cuando estaba en la universidad, de ir a una de sus conferencias que daba en la universidad donde yo estudié, ¿ok? Y he podido escucharlo en persona, he podido ver el análisis de lo que él considera que es de literatura peruana, ¿no? Entonces es un escritor muy conocido, ¿ok? Ahora, Miguel Gutiérrez es otro